Hola amigos de Práctico y Sencillo, es una alegría poder compartir con ustedes mis conocimientos. Soy Miriam González, tengo una experiencia de 17 años pintando y enseñando. Hoy quiero enseñarles una técnica muy bonita que de pronto algunos conocen, pero les voy a enseñar ciertos tips desde el inicio, como si ustedes no supieran nada de pinceladas. ¿Cuáles pinceladas? La pincelada americana que nosotros conocemos. Voy a dar algunos tips básicos, les voy a hablar de materiales, les voy a hablar de pinceles, de trazos básicos. De eso básicamente vamos a hablar en este programa. Voy a pasar a darles la lista de materiales que son muy básicos, que de pronto ustedes ya los tengan en su casa, para comenzar a hacer pinceladas. Vamos a comenzar a trabajar unos trazos básicos para la pincelada. En este caso solamente estoy utilizando verdes porque voy a comenzar a hablarles del follaje. El follaje es lo básico que necesitamos aprender para comenzar a trabajar las pinceladas. He hecho las muestras en papel, cualquier papel corriente, puede ser un papel bond, el papel que ustedes tengan en su casa. En este caso utilicé papel iris porque me interesa que pues, el color sea llamativo. Voy a utilizar pinceles planos, ojalá estén en muy buen estado. La pincelada sí requiere que el pincel esté en muy buen estado. Yo siempre les digo a mis estudiantes que guarden todos sus pincelitos viejos porque para muchas técnicas nos pueden servir, pero en este caso sí necesitamos que los pinceles estén en perfecto estado. Voy a utilizar pintura acrílica, ojalá sea de muy buena calidad, pero mientras que ustedes aprenden pueden utilizar un vinilo, cualquier pintura económica, porque realmente la pincelada sí requiere bastante material. Voy a comenzar enseñándoles el trazo básico, que no solamente lo utilizamos en pincelada, sino también nos sirve para country, que se llama flotado. Así es que voy a poner primero que todo un color verde claro. Lo ideal sería trabajar con una baldosa. Aquí estoy utilizando con algo de icopor, pero la baldosa porque mantiene la pintura quieta y no tengo que maniobrar mucho, me sirve más. En este caso pues me toca con la de icopor. Tengo agua y tengo mi pincel plano. En este caso voy a utilizar un pincel más o menos número 12. ¿Qué es el flotado? El flotado no es otra cosa que un degradé de color, que sencillamente en este caso lo vamos a manejar con agua y con el acrílico. Algunas personas conocerán otros mediums para trabajarlo, pero a mí me gusta trabajarlo con agua. Algunos tienen la paleta húmeda. La paleta húmeda también es muy buena para trabajar pincelada. Son costosas, son importadas, pero también uno la puede construir. De pronto en otro programa les cuento cómo se construye la paleta húmeda, que es muy buena para trabajar la pincelada. Es importantísimo tener húmedo el pincel. No me suelta agua, pero que no esté seco, porque ¿qué es lo que provoca la pincelada? Pues la pintura, pero que también esté humectado el pincel. Entonces voy a humedecer el pincel, el exceso de agua lo voy a descargar en un trapito, que ojalá no me suelte motas, cualquier camiseta viejita que tengamos por allí, reciclamos, todo esto es reciclado. Cargamos un extremo del pincel, descargo. Si ustedes se dan cuenta, se forma un degradé de color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a pintar. Esto es hacer flotado. ¿Para qué más nos sirve el flotado? Las que trabajan country, sobre todo antiguamente, esta era la forma de hacer la sombra. O decíamos, vamos a hacer un flotado en este rostro. Esto es hacer flotado. Esto es lo básico de la pincelada. Lograr que haya un degradé perfecto de color. Siempre les digo a mis estudiantes que no se vea banderita. Bandera es, ahora que voy a poner el segundo color, bandera es que no se vea cortado el color. Voy a poner un ejemplo acá, es decir, que ahora sí voy a poner dos colores de contraste. ¿Por qué tomo los verdes? Pues porque vamos a trabajar follaje. ¿Qué es bandera? Les voy a mostrar lo que no se debe hacer. Y es que cargo los dos colores. El pincel tiene los dos colores, ¿cierto? Y de pronto descargo muy así. Cuando vengo a pintar aquí, me queda banderita, es decir, que está partido el color.
verde y por la mitad se nota demasiado la división del color. Esto no es correcto. Lo correcto es que nosotros vamos a flotar el color, los dos colores en mi paleta. Es decir, que lo hago unas cuantas veces hasta lograr que se fundan los dos colores. Entonces, cuando yo ya voy a pintar acá, si ustedes se dan cuenta, esto es muy diferente a esto. Aquí sí hay un degradé de color, como que tú no sabes dónde termina y dónde comienza uno de los colores. Esto es lo básico de la pincelada. Si ustedes logran esto con práctica, atentos, les voy a hacer una recomendación. La pincelada no requiere que tú practiques 2 o 3 horas al día, porque puedes tener problemas en las manitos. Entonces recordemos hacer nuestros ejercicios antes de empezar, durante y después. Y no nos excedamos en la práctica, porque resulta que la pincelada es apasionante. Realmente cuando tú empiezas a querer la pincelada, quieres estar pintando y pintando pincelada, pero no conviene porque los movimientos son muy mecánicos y terminas afectando el túnel. Entonces, aprendemos estos trazos, practicamos con media hora, 40 minutos que practiques al día, está bien, o 3 veces a la semana. No conviene practicar 2 o 3 horas porque además si tienes errores, lo que haces es repetir y repetir errores. Entonces, cuando tú ya ves que esto no te está saliendo bien, mejor paras, descansas, haces otra actividad y lo vuelves a hacer después. Regresando aquí a mi práctica de flotado, vuelvo a cargar, vuelvo y descargo. Mi paleta debe permanecer casi como la que yo tengo aquí. La paleta de la pincelada es muy diferente a la paleta de quienes pintamos al óleo. Si ustedes miran una paleta de óleo, está llena de color por todo lado, mezclas, muchísimas cosas. La paleta de los que hacemos pincelados es como muy ordenada para mantener el mapa de color. Entonces vuelvo a pintar acá y si se dan cuenta y pinto hacia el otro lado, para los dos lados el degradé me está resultando perfecto. Este papel es estupendo para trabajar porque tiene la textura muy parecida a la madera. Es medio seco, no está brillante ni nada, entonces me funciona muy bien para mis prácticas. El otro es el Bond Base 28, que es blanco. Vamos a seguir entonces, después de que ustedes tengan mecanizada el degradé de color, entonces vamos a comenzar a hacer trazos sencillos que nos van a servir muchísimo para mecanizar. Entonces hay unos movimientos en la pincelada que son importantes a la hora de que vayamos a hacer nuestras flores. Vuelvo, cargo, vuelvo, descargo. Entonces vamos a arrancar con una que yo la llamo la C y es una C. Paro el pincel, desplazo, oprimo el pincel y me devuelvo. Esa sería, y la debo hacer hacia el otro lado. Fíjense que tengo el pincel en la misma posición, ahora me voy para el otro lado, paro, desplazo, oprimo y me devuelvo. Ese es otro de los trazos importantes. Vamos a hacer una U, esta sería una C, ahora vamos a hacer una U. La U la puedo hacer de dos maneras, dos formas, atentos. Paro el pincel, oprimo y me desplazo y vuelvo. Ahora hacia el otro lado, paro el pincel, oprimo y me desplazo. Si se dan cuenta, no tengo por allí pintura por fuera de lo que estoy pintando y es porque tengo un pincel casi nuevo o muy bien cuidado. Vamos con el siguiente trazo que yo lo llamo una S. Estos son importantísimos a la hora de hacer pétalos, a la hora de hacer hojas, a la hora de hacer follaje, todas las figuras que se vienen de aquí en adelante después de que ustedes tengan mecanizado este tema de los trazos básicos. Entonces vamos a hacer una S. Paro el pincel en forma oblicua, me desplazo, oprimo y me devuelvo. Parece una S, ¿verdad? Ahora vamos para el otro lado. Lo paro en dirección contraria, paro el pincel, oprimo, me desplazo y me paro. Cuando paro el pincel, a veces me van a escuchar diciendo refilo. Hacer estas puntas se llama refilar. Y si yo no tuviera un pincel bueno, pues no podría refilar
o me saldría una cosa súper gruesa. Necesitamos que el trazo quede así, que se vea la punta muy fina. Lo van a entender en el momento que hagamos flores, cuando vayamos a hacer rosas, que es la flor básica de donde se desprende el resto de flores. Se van a dar cuenta que si el pincel no refila bien, pues el pétalo, los dobleces no me van a quedar bien. Por eso es súper importante lo que les estoy diciendo del pincel. Vamos a comenzar ahora a trabajar el trazo que hace que nosotros hagamos los pétalos, que hace que hagamos las hojas. Y hay dos formas de hacerlo. Sigo con mis mismos colores, verde oscuro, verde claro, como ustedes lo quieran encontrar en el mercado. Hay muchas marcas, entonces todas tienen diferente nombre. Pero básicamente es un verde oscuro con un verde claro que hagan contraste. Entonces vamos a hacer un trazo que se llama el ondulado. Paro el pincel, lo oprimo y lo voy moviendo, como que dejo que él se desplace de una forma irregular y refilo. Eso es lo que yo les decía de refilar, es súper importante. A la hora que ustedes estén haciendo los ejercicios, es muy importante hacer este refilado. Nuevamente cargo y descargo. Y ahora vamos a hacer el que se llama rizado. El rizado también es importante. Paro el pincel y aquí va muy irregular, despacio, y aquí voy rápido. Vamos a rizar, se ve muy finito el trazo y nuevamente refilo. Prácticamente aquí está el resumen de lo que es la pincelada. A partir de aquí ustedes pueden empezar a construir todas las flores que quieran, inclusive si no existe un libro, si no existe una profesora que les esté diciendo. A partir de hacer una buena práctica, ustedes observando las flores ya las pueden hacer. Esto es lo básico de la pincelada. Vamos ahora a pasar a hacer follaje. Amigos, no olviden que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook como Miriam González, La Libélula Atelier de Arte, y en Instagram como Taller La Libélula. Me encuentro ubicada en Bogotá, en el norte, muy cerca al Portal del Norte, en la calle 174A, número 4705, y se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp por el 315-401-1054. Voy a continuar aquí. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar lo que es follaje. Vamos a hablar de las hojas. Es fundamental que aprendamos a hacer hojas desde un principio, es decir, que mecanicemos muchísimo las hojas. ¿Por qué? Para que cuando lleguemos a trabajar flores, ustedes no tengan dificultades, sino que se concentren únicamente en las flores. Si yo ya tengo mecanizado el follaje, cómo se hacen flores lanza, cómo se hacen hojas lanza, cómo se hacen hojas rizadas, cómo se hacen hojas onduladas, hojas sencillas, puedo concentrarme luego en las flores. Por eso el siguiente tema del que les voy a hablar va a ser follaje y hojas. Nuevamente regreso, si ustedes se dan cuenta, yo no he cambiado mi paleta, continúo con la misma y continúo con los mismos colores. Nuevamente cargo, carga doble se llama carga doble, regreso a mi misma paleta. A menos de que esto se me haya contaminado con mucha agua o con otro color, yo puedo continuar allí. Ya más adelante les explico otra de las razones. Voy a arrancar con la hoja sencilla. La hoja sencilla tienen ustedes que visualizarla como un visto, lo que llaman un visto bueno. Lo voy a poner acá, un visto bueno es algo como así, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que visualizar. La ventaja de la pincelada, cuando ustedes comiencen a practicarla, se enamoren de ella, se van a dar cuenta de que es un trabajo muy libre, de que nunca vas a repetir un trabajo, de que no vas a copiar, de que tus trabajos van a ser originales porque son creaciones tuyas, porque tú no vas a calcar un diseño de ningún lado. Por eso la belleza de la pincelada. Pero debo tener ciertos tips y ciertas estructuras muy metidas, muy mecanizadas, muy prácticas para poder llegar a lo que les estoy hablando, que es hacer sus propias creaciones. Si yo ya sé que la hoja básica es un visto, significa que mi pincel va a tener la siguiente posición. Fíjense en el visto acá, me paro acá, pincel derecho, oprimo, giro hacia mi derecha y refilo. Obvio porque yo soy derecha. Si alguno de ustedes es zurdo, pues la cosa será distinta, ¿verdad? Les voy a enseñar nuevamente cómo se hace.
Les quiero contar que estos paso a paso que ustedes están observando aquí, yo también los hago. Si alguno está interesado en los paso a paso, los pueden adquirir en mi taller, La Libélula. ¿Por qué los paso a paso que ya están así listos les pueden funcionar como herramienta? Porque ustedes ubican un acetato sobre estos paso a paso, por ejemplo ubican el acetato y diríamos que lo pueden calcar, ¿cierto? No es calcar, realmente es manejar la manito sobre esto y lo pueden limpiar muchísimas veces, ¿cierto? Y lo pueden repetir. Vuelvo y pongo mi pincel derecho, si se dan cuenta, oprimo, giro un poco y refilo. Siempre me van a escuchar repetir la palabra refilo. Esta sería mi hoja básica. Muchísimo la vamos a utilizar porque esta hoja, dependiendo del color, también se va a convertir en un pétalo. Definitivamente se van a dar cuenta a medida que avancen en su práctica de pinceladas. Ahora voy a pasar a una hoja que se llama hoja espejo u hoja llama. La pincelada, después de que ustedes la tengan, se van a dar cuenta que es muy mecánica. Ya la tienen y sencillamente ni siquiera lo van a pensar, sino que pasan y hacen su hoja. Entonces lo voy a hacer en 2 pasos. Oprimo el pincel, subo, es decir, estoy haciendo la misma básica y la voy a dejar separada. Arranco desde arriba, oprimo y regreso a mi lugar. Ahora la voy a convertir en la hoja porque lo hice separado para que ustedes lo pudieran ver. Paro el pincel, oprimo, refilo, no levanto el pincel sino que sigo por allí y me devuelvo. Esta se llama hoja espejo u hoja llama. Esta es una hoja sencilla, pero ahora yo quiero empezar a ponerle un poco de dificultad, ¿verdad? Yo les hablé antes, cuando iniciamos, del ondulado y el rizado. Ahora esta hoja, ¿qué pasa si yo le pongo un poquito de ondulado y un poquito de rizado? Van a observar. Entonces, sigo cargando. Si se dan cuenta, yo casi no lavo mi pincel. No lo he lavado hasta ahora. Entonces, voy a hacerla un poquito más grande para que puedan mirar. Paro el pincel, voy a ondular. Ondulo significa que muevo un poquito el pincel, refilo, me devuelvo, lo muevo un poquito y termino. Si ustedes se dan cuenta, el pincel comienza aquí y termina aquí. Nunca lo he movido para ningún lado, ni le he hecho ningún movimiento. Siempre les digo a mis estudiantes que empiezan a hacer movimientos con el cuerpo un poco raros. Si ustedes se dan cuenta, yo no me he movido, no he movido la hoja. Lo único que se mueve es el pincel y mi muñeca, nada más. Porque a veces empezamos a hacer movimientos extraños. Recuerden que si estamos mal sentados o algo, comienzan los dolores de espalda, el brazo, etc. Entonces tengan muy en cuenta que lo único que se mueve es el pincel y la muñeca. Voy a repetir esta hoja ondulada en la parte de abajo para que puedan luego ver la diferencia entre el ondulado y el rizado. Vuelvo y me paro, ondulo suave, me devuelvo y ondulo suave. Ahora vamos a hacer el rizado. Recuerden, vocablos súper importantes: ondulado, rizado, refilar y el flotado. Son 4 palabras muy importantes en la pincelada. Vamos y más adelante escucharán otras palabras importantes. Entonces, vamos a rizar. El movimiento del rizado es mucho más rápido, hace que se vea mucho más fina y me devuelvo y rizo. Cuando la pintura no me alcanzó, porque de pronto le faltaba agua o le faltaba pintura, yo puedo volver a empezar desde arriba y vuelvo y rizo. Estas hojitas pues no tienen todavía mucha nervadura, ¿cierto? Ya les muestro cómo se puede hacer. Aparte de que tanto el ondulado como el rizado hace que se vean nervaduras pequeñitas, ¿cierto? Vuelvo a repetir. El tamaño del pincel y la posición del pincel incide directamente en la hoja, en cómo me va a quedar. En este caso tengo un pincel mediano, pues las hojitas me quedan medianas. Vamos a hacer el palito o la nervadura principal. Con el filo del pincel vengo y toco,
sin voltear el pincel para ningún lado, ¿cierto? Con el filo del pincel. Vamos a pasar a hacer unas hojitas básicas largas o cintas que yo llamo. Esas cintas nos sirven muchísimo para trabajar todas las flores exóticas que nosotros conocemos, las nuestras. Entonces las heliconias, los cartuchos, todo lo que sea, cañas, todo este tipo de vegetación requiere estas cintas de las que les voy a hablar. Cuando vamos a hacer cintas, sí necesitamos un poco más de humedad en el pincel y más pintura, porque si vamos a hacer algo muy grande, pues necesitamos que se desplace muchísimo el pincel. Si yo no tengo suficiente humedad, pues el pincel se me va a trabar en la mitad y va a faltarle carga. Entonces voy a cargar un poco más, tanto de pintura como de agua. Y vamos a hacer una cinta. La cinta es muy libre, tú no te la puedes pensar, no vamos a pensar para dónde va, sino que dejo que la mano avance. Entonces paro el pincel, oprimo y avanza y refila. Es bien importante el refilado. Estas podrían ser bien hojas de unas cañas, ¿cierto? Pueden acompañar muchísimo todo lo que sea vegetación, bromelias, heliconias, ave del paraíso, todo ese tipo de plantas requiere este tipo de hoja. Estas hojitas son para más flores de jardín, rosas, pensamientos, hortensias, todas estas nos funcionan. Pero estas son más para las flores que son de nuestro territorio, todas las que son de ambiente tropical. Puedo arrancar de abajo para arriba y ahora voy a hacerlas de arriba para abajo. Entonces, bajo, bajo. Este ejercicio es excelente para que ustedes empiecen a soltar la manito. Paro el pincel, oprimo, paro el pincel, oprimo. Es muy suave. La pincelada tiene esa característica de como que flota, como que vuela por donde nosotros estemos pintando. Una de las características de la pincelada que siempre les recomiendo a mis estudiantes que estudien pincelada es porque la pincelada es una herramienta estupenda para cualquier tipo de proyecto. Si tú vas a hacer country, si vamos a hacer solo pinceladas, si vamos a hacer una técnica mixta, si voy a hacer una composición que tenga servilleta, pero de pronto a la servilleta le falta follaje, entonces yo puedo agregar mis pinceladas. Quienes están estudiando óleo o pintan óleo, también es una muy buena herramienta para soltar las manos. Esto sería lo básico de pincelada. Hay muchísimos otros trazos, no se les olvide que pueden contactarme para los paso a paso, para las clases. Tengo seminarios permanentes todo el año, personalizados, tengo clases regulares, cursos regulares de todas las técnicas de pintura. Esto es lo básico de pinceladas, espero que les haya gustado muchísimo, que practiquen, que me pregunten, me pueden preguntar por inbox, por internet, por WhatsApp, por todas las vías me pueden llamar. Hago también clases virtuales, si están interesados también les puedo dar información al respecto. Amigos, espero que les haya gustado, que practiquen y que regresen al programa.